Continuamos en vivo para todo el país con el noticiero central de la televisión pública. Tenemos el gusto de recibir ahora al prestigioso analista internacional Jorge Castro. Bienvenido, Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Encantado. ¿Qué semana estamos terminando, Jorge? Empecemos por Bolivia. ¿Cómo ve la situación? Mire, se está acentuando el proceso de desintegración de las estructuras estatales que experimenta Bolivia. Esto está acompañado por un auténtico colapso del Estado y se manifiesta este colapso en un vacío de poder en donde las autoridades de la policía y del ejército han desaparecido. De modo que en las calles de Bolivia, sobre todo en La Paz, el poder no está más en las instituciones, está en las calles. Y por lo tanto, cada vez está en manos de políticas y de grupos más violentos. La situación es una situación extremadamente crítica porque lo que está ocurriendo en Bolivia en el momento actual es un enfrentamiento y una proliferación de la violencia que tiene todas las características de una guerra civil incipiente. Ajá. Con este agregado, que el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, presidenta autoelegida, porque no cuenta con el respaldo de ninguna de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Boliviana, sí, se encuentra ante una situación crecientemente frágil desde el punto de vista de la legitimidad, porque los diputados del MAS, Movimiento al Socialismo, el partido del presidente Evo Morales, sí, que son más de 2/3 de las dos cámaras, de los integrantes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, se apoderaron en la madrugada del miércoles de la Cámara de Diputados y designaron nuevas autoridades. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados es un diputado indígena del MAS, perteneciente a la zona del Alto, en las arribas de La Paz. Y anoche han hecho lo mismo los senadores del MAS y han designado, cumpliendo todas las reglas del quórum y para la elección de autoridades, a una nueva presidenta del Senado, que es también una joven diputada, una joven senadora del MAS de la zona del Alto. Esto es de la zona donde es el último y grande reducto indígena de las zonas urbanas de Bolivia. En estas condiciones es que lo que tiende a consolidar al nuevo gobierno de la presidenta autodesignada Yáñez es los sucesivos reconocimientos internacionales que está teniendo su gobierno. Hoy se sumó la OEA. Hoy se sumó la OEA, antes Estados Unidos, también Brasil y Colombia, entre otros. De modo que este es el elemento fundamental que tiene de consolidación el nuevo gobierno. Como contrapartida, lo que tiene es un desafío creciente en las calles de La Paz, porque ahora se dirigen hacia el centro de La Paz, la capital política de Bolivia, manifestaciones de partidarios del presidente Evo Morales desde distintas partes de Bolivia, comenzando por el Alto, pero también provenientes de la zona de Cochabamba y de la zona del Chapare, al norte de Cochabamba. En otros términos, se ha puesto en marcha la base política, electoral, social y humana que ha respaldado y respalda al presidente Evo Morales, que está constituida fundamentalmente por las comunidades indígenas, dentro de las cuales hay que contar el campesinado boliviano, 100% indígena, que es un bastión de respaldo al presidente Evo Morales. Y teniendo en cuenta las características que tuvo su salida, porque su renuncia viene a raíz de la sugerencia, como dijeron, de los miembros militares del país, ¿entiende que fue un golpe de Estado? Mire, lo que en realidad sucedió fue que el movimiento insurreccional fuera de las instituciones, originado en el Comité Cívico de Santa Cruz y que luego se extendió a los comités cívicos de las distintas ciudades del altiplano, entre ellas Potosí, Chuquisaca y finalmente La Paz, este movimiento insurreccional de tipo que actúa fuera de las instituciones, en el camino lo que hizo fue derribar la institucionalidad boliviana, la frágil institucionalidad boliviana. Esto se manifestó en el hecho de que la policía boliviana se amotinó en los 9 departamentos de Bolivia, todos sin excepción. El resultado fue un colapso de las estructuras estatales y la pérdida absoluta de poder político del gobierno del presidente Evo Morales y de él personalmente. El resultado fue que gobernadores e intendentes y ministros
del gobierno del presidente Evo Morales vieron saqueados sus domicilios, amenazados su familia. Y el propio domicilio del presidente Evo Morales fue saqueado en gran escala y finalmente incendiado. Es esta situación de desplome y de agotamiento total del poder político del presidente Evo Morales la que lo llevó a presentar su renuncia y salir con posterioridad hacia México. Jorge, le cambio de país, pero seguimos en Latinoamérica. Se cumple este fin de semana un mes de protestas imparables en Chile. Piñera, el presidente, ha ido cediendo a casi todos los reclamos, incluso modificar la Constitución, pero las protestas crecen. ¿Cómo lo ve? Mire, yo diría que esquemáticamente se puede tratar de comprender la situación chilena en estos términos. Son, a esta altura, 28 días de conflicto y movilizaciones en Chile. Los primeros 20 días lo que hubo en Chile fue una explosión social de características insurreccionales que se extendió por todo el territorio de la República, pero tuvo su epicentro claramente en Santiago y Gran Santiago. De pronto ocurrió un hecho trascendente en la historia de Chile y quizá probablemente en la historia del mundo, que es que el 27 de octubre, sábado 27 de octubre, se reunieron en las calles de Santiago, con epicentro en Plaza Italia, más de 1.200.000 chilenos, que por primera vez en la historia de Chile, que es un país profundamente elitista, a través de un acto de fusión colectiva, se transformaron crearon un nuevo actor político que puede denominarse, por primera vez en la historia chilena, el pueblo de Chile. Esto significa que lo que ocurrió allí el 27 de octubre fue una ruptura entre este nuevo actor social y político, que es el pueblo de Chile, con respecto al régimen político surgido en la etapa post-Pinochet, a partir de 1990, que es una estructura profundamente elitista, con dos representaciones, dos corrientes que se suceden en el poder en los últimos 30 años, que por una es de centro-derecha y la otra es de centro-izquierda. Este sistema político profundamente elitista, uno de centro-derecha, uno de centro-izquierda, que se sucede en el país, tiene como característica la de tener instituciones muy fuertes, una extraordinaria estabilidad macroeconómica. Chile es el país de mayor credibilidad ante el sistema financiero internacional, de lejos. Y al mismo tiempo, lo que poseen es un sistema político que funciona para realizar cambios, pero solo incrementales, solo sucesivos y en pequeña escala, de carácter acumulativo. De pronto, al haber emergido este nuevo actor social y político que es el pueblo de Chile, este proceso de explosión social con características insurreccionales que ocurrió en Chile en los primeros 20 días de esta crisis fenomenal, se transformó en un proceso revolucionario. ¿Por qué es un proceso revolucionario propio del siglo XXI? De ninguna manera significa la vuelta a la década del 70 en América Latina. Este es un proceso revolucionario encabezado por la clase media. Más de 70% de los chilenos, cualquiera sea su nivel de ingreso efectivo, se consideran integrantes de la clase media y lo son en la medida de que sus expectativas y su nivel de educación son precisamente los de ese sector social. Este inmenso sector social denominado clase media chilena, lo que reclama es un extraordinario esfuerzo de igualdad. Y la igualdad en el siglo XXI, en una sociedad global creada por la revolución de la técnica como es la actual, que experimenta uno de los grandes cambios de la historia, la igualdad tiene un signo distintivo y específico, que es el reclamo por participar de los valores más avanzados en materia de educación. La razón por la que esto ocurre en el mundo entero, y sobre todo es un reclamo de la clase media, es porque esta es una sociedad fundada en el conocimiento. Por lo tanto, lo que un hombre o una mujer valen en el mercado primero y en la vida política después, es según el grado de capital humano que tengan, según el grado de conocimiento de que dispongan. Por eso es que esto es un enorme esfuerzo, una enorme revolución en busca de la igualdad. Una revolución en busca de la igualdad, pero que seguía por los valores más avanzados de esta sociedad planetaria de nuevo tipo que ha surgido en el siglo XXI. Jorge, muchísimas gracias. Por favor. Jorge Castro, analista internacional.